Bienvenidos a la nueva cápsula de receptores acoplados a proteína G, segunda parte. Los objetivos de esta cápsula serán conocer los subtipos de receptores acoplados a proteína G, conocer los segundos mensajeros implicados en la señalización mediada por receptores acoplados a proteína G, y conocer la importancia farmacológica de dichos receptores y sus subtipos. Empezaremos viendo cómo están formados los receptores. Los receptores de proteína G son proteínas integrales de membrana que cuentan con 7 subunidades dispuestas a lo largo de la membrana lipídica. El extremo amino terminal se encuentra orientado del lado extracelular, junto con las 3 asas de conexión, que generan las 7 subunidades. Estas serán las encargadas de reconocer al ligando. El extremo carboxilo terminal se encuentra orientado en el lado citosólico de la membrana, junto con las 3 asas formadas aquí. Estas serán las encargadas de interactuar con las proteínas G y generar la transducción de la señal. La proteína G es una proteína periférica de membrana que vamos a encontrar muy cerca de los receptores. Se encuentra unida de forma covalente con un palmitilo, que es un lípido de membrana. En esta cápsula trataremos de comprender de qué forma la proteína G puede transducir la señal. Veamos más de cerca cómo se encuentra formada. Las proteínas G son heterotrimétricas, lo que quiere decir que están formadas por 3 subunidades, que son alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma son las que se encuentran unidas al palmitilo. Adicional a esto, la subunidad alfa se encuentra unida a un nucleótido de guanosina, que es el responsable del nombre. Entonces, el ligando, al interactuar con el lado extracelular del receptor de la proteína G, genera un cambio de conformación en las asas del lado citosólico. Este cambio genera una atracción de unión en la proteína G en el asa 3, formando un complejo receptor-proteína G. La formación del complejo receptor-proteína G también genera un cambio de conformación en la proteína G, específicamente en la subunidad alfa. Este cambio de conformación hace que el GDP que tiene unido se desprenda. Esto permite que una molécula de GTP ocupe su lugar. Esta unión con GTP produce un nuevo cambio de conformación y ahora se dice que la proteína está activada. Cuando la proteína está activada, la subunidad alfa pierde afinidad por las subunidades gamma y beta, por lo que se separan. A pesar de que los ejemplos que veamos traten de las subunidades G-alfa activadas, es importante tomar en cuenta que cualquiera de los 2 fragmentos es capaz de desencadenar una respuesta intracelular. Mientras el ligando permanezca unido al receptor, las asas intracelulares son capaces de estimular más de una proteína G. El resultado es un aumento drástico en el número de subunidades activadas y el efecto es una amplificación de señal. La subunidad activada ejerce efecto a través de una cascada enzimática. Esta inicia cuando la subunidad G-alfa estimula una proteína efectora capaz de producir un segundo mensajero. Este segundo mensajero es el encargado de desencadenar una secuencia de pasos. Las proteínas G son una familia de proteínas muy grande y se encuentran clasificadas en 4 subcategorías, que son GS, GI, GQ y G12-13. Estas se diferencian por el tipo de proteína efectora que estimulan y por lo tanto por el segundo mensajero producido. Las proteínas que pertenecen a la familia GS se encargan de activar a la proteína efectora adenilciclasa. Las que pertenecen a GI tienen un efecto contrario, o sea, inhiben a la adenilciclasa. Las de la subfamilia GQ activan una fosfolipasa C. Y por último, las proteínas que pertenecen a G12-13 hasta el momento no tienen una proteína efectora caracterizada. Empezaremos revisando la subfamilia GS. Cuando un ligando se une a un receptor de proteínas GS, genera la unión de la proteína G a las asas, favoreciendo su activación a través del cambio de conformación. Ya activa la proteína G se disocia. Como habíamos mencionado, esta familia de proteínas activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que puede convertir una molécula de ATP en adenosín monofosfato cíclico, también llamado AMP cíclico. El AMP cíclico es entonces el segundo mensajero que desencadenará el resto de la cascada. Este a su vez funciona como efector alostérico positivo de la proteína quinasa A llamada pKa. Por ser un efector alostérico positivo, el AMP cíclico genera un aumento en la afinidad de la proteína quinasa A por su sustrato. Para este ejemplo, el sustrato es una proteína X. La pKa realiza una modificación covalente por fosforilación.
en la proteína X convirtiéndola de una forma inactiva a una forma activa. La proteína X fosforilada ahora es una enzima quinasa que puede activar a una enzima reguladora. Esta enzima reguladora entonces puede ser activa o en algunos casos inactivada por fosforilación. Las proteínas GS también pueden ejercer efecto a nivel de la expresión génica, estimulando la síntesis de determinados compuestos que terminarán con la expresión de un producto final. El otro tipo de proteína G que estudiaremos son las proteínas GI. Los ligandos que activan los receptores que se asocian con estas proteínas estimulan la formación del complejo receptor-proteína GI que favorece el cambio de conformación en la proteína, activándola. La proteína GI activa puede ahora llegar a inactivar a la proteína efectora adenilciclasa. Al estar inactivada esta enzima, las moléculas de ATP ya no pueden ser convertidas a AMP cíclico y por lo tanto los niveles de este disminuyen. El último tipo de proteínas G que veremos en esta cápsula son las que pertenecen a la subfamilia GQ. Cuando un ligando reconoce a un receptor capaz de formar un complejo con una proteína Q, se produce el mismo cambio de conformación antes visto. La diferencia es que ahora la proteína GQ activa es capaz de estimular a un efector distinto, que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa es una enzima capaz de cortar fosfolípidos de membrana. Esta enzima reconoce específicamente al fosfolípido fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, cortándolo en el enlace fosfoéster. Al momento en que la fosfolipasa C corta al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, se obtiene inositol trifosfato y un diacilglicerol. El inositol 3-fosfato puede actuar sobre el retículo endoplasmático abriendo los canales de calcio y liberándolos al citosol. El calcio junto con el diacilglicerol tienen la capacidad de potenciar la acción de la proteína quinasa C, también llamada PKC. Esta proteína se encarga de fosforilar a su sustrato, que a la vez es una enzima quinasa que puede ejercer el efecto sobre una enzima reguladora, modificando así una ruta metabólica. A continuación, trataremos de visualizar la interacción con ligandos farmacológicos. En resumen, podemos visualizar que hay tres tipos de receptores acoplados a proteína G que son importantes desde el punto de vista farmacológico. El GS, que activa la adenilciclasa y por lo tanto aumenta el AMP cíclico como segundo mensajero. El GI, que tiene una activación de guanililciclasa, por lo tanto aumenta el GMP cíclico como segundo mensajero. Y el GQ, que promueve la activación de la fosfolipasa y por lo tanto activa el diacilglicerol como segundo mensajero. Estos, como veremos desde el punto de vista farmacológico, son blancos terapéuticos. Aquí tenemos un espacio intersináptico y vemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y en la neurona postsináptica podemos ver un receptor acoplado a proteína GS, el cual incrementa la adenilciclasa. Por otro lado, en la neurona presináptica podemos ver un receptor acoplado a proteína GI, el cual va a reducir la adenilciclasa como segundo mensajero. La norepinefrina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central, se almacena en vesículas y va a ser secretado al espacio intersináptico para cumplir la función de señalización. Una de estas funciones es acoplarse a la neurona postsináptica, de manera que la señal se transmita de una neurona a la otra. Esto por lo regular va a ocasionar en el cuerpo una señal de vasoconstricción al final de todo. Pero también la norepinefrina va a acoplarse como una forma de retroalimentación al receptor presináptico, con lo cual va a reducir la adenilciclasa y va a servir para una retroalimentación para controlar la señalización y que ésta no se perpetúe indefinidamente. Entonces vemos como una molécula, la norepinefrina, tiene dos receptores, un alfa-1 en la neurona postsináptica y un alfa-2 inhibitorio en la neurona presináptica. La adrenalina, por su parte, únicamente estimula los receptores alfa-1 y por esto va a causar únicamente vasoconstricción. Desde el punto de vista farmacológico tenemos la clonidina, que es un fármaco que utiliza específicamente para acoplarse el receptor alfa-2. En este caso es un inhibidor de la adenilciclasa y por lo tanto va a causar vasodilatación. Esta es la forma como un medicamento puede ser usado como antihipertensivo bajo diferentes circunstancias. Aquí tenemos otro ejemplo que es el receptor de histamina. El receptor de histamina tiene varios subtipos. Uno de ellos es el H1Q,
que está en los bronquios, el H2S que está en el estómago y el H1I que se encuentra en el cerebro. Cada uno controla diferentes funciones. Por ejemplo, el que está en el bronquio tiene que ver con la respuesta inflamatoria del bronquio. El del estómago tiene que ver con la producción de ácido clorhídrico y el del cerebro pues nos sirve para el periodo de vigilia y sueño. La histamina, al ser liberada, pues puede acoplarse a cualquiera de los 3 receptores, causando pues la función que el cuerpo necesite. Desde el punto de vista farmacológico, lo podemos inhibir con los antihistamínicos. Veamos lo que hace la clorfeniramina. La clorfeniramina se une al receptor H1Q y entonces nos sirve para reducir los fenómenos de hipersensibilidad, en particular en el bronquio, ¿no? En la anafilaxis sabemos que el bronquio se contrae fuertemente y uno de los mediadores es la histamina. Entonces, en unas situaciones alérgicas, la clorfeniramina nos sirve de tratamiento bloqueando precisamente este receptor H1. Pero además, al no ser específica, la clorfeniramina también bloquea los receptores H1I en el cerebro, por lo cual nos ocasiona sueño. Entonces, es común que algunos antihistamínicos den sueño. Otro ejemplo que lo tenemos acá es la fexofenadina, la cual es un antihistamínico de segunda generación. Este se une específicamente a los receptores H1Q y no se une a los receptores cerebrales. En consecuencia, la fexofenadina no ocasiona sueño, pero sí tiene un efecto antihistamínico. Por otro lado, tenemos la ranitidina. Este es un agente para reducir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. La ranitidina se une específicamente a los receptores H2, o sea, histamina 2S en el estómago, por lo tanto, se utiliza en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica. De tal forma que aquí podemos ver cómo un mismo receptor con diferentes subtipos, ya sea Q, S o I, puede ser blanco terapéutico en distintas enfermedades. Visualizaremos otro ejemplo aquí como en el asma. Todos sabemos que el asma es un fenómeno de broncoconstricción e inflamación que trabajan en conjunto y que produce pues un síndrome en el cual el individuo tiene problemas respiratorios, incluso en algunos momentos severos. Aquí hay 2 receptores acoplados a proteína G que son importantes, el S y el Q a nivel de bronquio. Y se utilizan estos como blancos terapéuticos. Sabemos que si se aumenta el AMP cíclico y si se reduce el GMP cíclico en estos receptores, vamos a tener un fenómeno de broncodilatación. En cambio, si disminuye el AMP cíclico y aumenta el GMP cíclico, el bronquio, la musculatura bronquial va a responder con broncoconstricción. Arriba a la izquierda podemos ver las metilsantinas y los beta-2 agonistas tienden a aumentar el AMP cíclico y el ipatropium, que es un bloqueador colinérgico, tiende a reducir el GMP cíclico. Tanto metilsantinas como la teofilina y beta-2 agonistas como el albuterol se utilizan como fármacos para incrementar el AMP cíclico por medio de su receptor acoplado a proteína G y causar broncodilatación, al igual que el ipatropium, por su lado en el GMP cíclico. En conclusión, conocer las implicaciones que tienen los receptores acoplados a proteína G y sus segundos mensajeros es de suma importancia fisiopatológica así como terapéutica en un gran número de condiciones. La mayor parte de fármacos actúan uniéndose o bloqueando estos receptores acoplados a proteína G y obviamente enviando mensajes a través de los segundos mensajeros, ya sea de estimulación o de inhibición para diferentes patologías.